Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Jacqueline Arqueros. Con Cintia vamos a hacer una presentación con respecto a lo que es la diversidad en relación a la salud mental, entendiendo la diversidad como todo aquello que nos lleva al término de la diferencia, ¿cierto? De la diferencia bastante contrario a la homogenización que de alguna manera, eh, yo diría que hace unos 30 años se ha instalado mucho más en muchas costumbres a nivel chileno. Antiguamente uno tomaba un tren y iba viendo cosas muy distintas, estilos de vida distintos, lo que tiene que ver con la comida que era distinta, no sé, las tortillas curicanas, uno llegaba, qué rico, las tortas curicanas eran, hoy día uno toma el auto y se va por los Pronto Copec y come exactamente eh, el mismo completo en Arica, en Santiago, en Puerto Montt, y esa riqueza eh, la, mm, nos lleva a esta idea de que somos todos iguales. Sin embargo, cuando abordamos lo que tiene que ver con la diversidad a nivel de la salud mental, implica, ya el concepto de salud mental implica salir de este concepto puramente médico, eh, entendiendo los trastornos más bien desde un punto de vista como un fenómeno transversal, es decir, sacarlo de lo que es puramente profesional para instaurarlo dentro de lo que es la comunidad a la cual pertenece el sujeto, de manera a restituir los derechos ciudadanos de las personas que tienen dolencias de distinto tipo o diferencias que los hacen vivenciar dolencias por el hecho de ser distintos, digamos, a algo que se supone que somos más iguales. Eh, Todo el tema de lo que significa partir de este mundo más cerrado a lo que era la atención profesional dentro de un contexto institucionalizado, cuando se saca la institución o se rompe estos muros internos, eh, se trata también de que los profesionales nos tuvimos que desinstitucionalizar y entender que este acompañamiento del paciente implica ser un facilitador de esta persona a través de un recorrido por los circuitos de atención de una manera coherente, de una manera súper respetuosa. Y eh, se respondió en gran medida a lo que tiene que ver con la atención en red, cómo ya no hay un saber único, sino que necesita el profesional interrelacionar con otras personas que cumplen otros roles dentro de la comunidad y que son súper importantes en la superación de las dolencias en el ámbito psíquico. Ahora, cuando hablamos de diversidad, a veces se romantiza mucho el concepto de diversidad, pero si no vemos esta diversidad desde un ámbito de la igualdad de oportunidades, sería un engaño, sería volver a la persona más bien hacia un dolor que significa esta falta de oportunidades y de faltas de acceso a la atención. Eh, Hay un teórico que habla, Slutsky, que habla sobre cómo la red social debe ser muy preventiva y muy interconectada con la comunidad, de manera de proveer, que la comunidad provea esta retroalimentación cotidiana de lo que son las conductas desviadas en cuanto a salud. De alguna manera la comunidad ofrece este espejo para poder establecer mecanismos correctivos con respecto a comportamientos desviados, pero que constituyan dolor. Eh, como
no el desviado porque a nosotros nos parece que no es pertinente solamente, sino que porque constituye dolor para la persona o para el otro. Eh, y en este sentido es importante cómo va situando, y un poco la psicología comunitaria tiene harto que ver en esto, cómo va integrando a este ciudadano, este concepto de ciudadano, en un contexto de espacios de inclusión social. Esta inclusión que cuando hablamos de diversidad es súper importante el abrir estos espacios de diálogo en este contexto de inclusión. Ahora con Cintia vamos a abordar dos elementos que tienen que ver con la diversidad, específicamente lo que hace referencia a la diversidad sexual y a la diversidad cultural, que no dejan de ser fenómenos que están atravesados bastante por temas políticos, porque tiene que ver con toda la posición del sujeto y el poder, como el poder no, va determinando estas maneras de ser diverso. eh, Al hablar de diversidad sexual, estamos hablando de estos distintos tipos de expresiones sexuales. Sin embargo, eh, es un concepto que lleva cierto, podríamos decir, se problematiza en la medida de que se refiere a grupos que han sido históricamente estigmatizados, a los cuales se ha referido la sociedad en términos ofensivos, en términos peyorativos. Se ha utilizado como una sombrilla, un término sombrilla, para integrar todo aquel que es otro o la otredad de la trilogía macho, masculino, homosexual, perdón, heterosexual, que es como el que la lleva, digamos, en lo que es la representación social en términos del poder y cómo el poder instaura esta trilogía como lo bondadoso, lo adecuado. eh, y si nosotros pensamos en que, eh, por ejemplo, la homosexualidad fue patologizada durante muchos años, cuando se elabora el primer manual diagnóstico de trastornos mentales, el DSM-1, el año 52, considera la homosexualidad como una enfermedad mental. Si bien no hay una evidencia empírica que permita suponer que la homosexualidad es un trastorno mental, se supone que hay un desajuste psicológico para que se evidencie en una persona la homosexualidad. Y aquí, recién en el año 74, bueno, el año 73 se publica el DSM-2 y se saca la homosexualidad como trastorno mental. El año 74 la Asociación de Psiquiatría Americana determina que no se puede considerar una enfermedad, pero eh, teniendo en consideración de que no hay una evidencia científica, esencialmente es gracias a la presión de las comunidades gay de Estados Unidos que logran despatologizar en alguna medida lo que es la homosexualidad. Eh, si bien existe esta presión, hasta el día de hoy vemos fenómenos que tienden a patologizarlo. Elegí esta noticia de la Radio Universidad de Chile del día 14 de septiembre pasado, donde se produce una controversia porque la subsecretaria de Derechos Humanos plantea de que las personas que quieran someterse a una terapia reparativa de homosexualidad tienen el derecho a hacerlo. Y es súper violento porque
el no reconocer la dignidad humana en la medida en que nosotros sigamos pensando en que existe la posibilidad de reparar una, un, una elección por una pareja sexual. eh, y, y si vemos, han pasado muchísimos años, pero constantemente existen estas reivindicaciones de considerarlo un tema que va contra los derechos sexuales de las personas y por lo tanto implica que todas las comunidades que son sensibles al tema de la diversidad sexual tengan que estar constantemente atentos y en un estado de alerta frente a estos fenómenos negacionistas que se producen eh, desde, desde distintos ámbitos, especialmente desde los ámbitos más conservadores de la sociedad. Eh, para poder contextualizar un poco lo que es la diversidad sexual, hay dos conceptos claves que tienen que ver con la orientación sexual, que hace referencia a lo que es la elección de una pareja sexual y sentimental. Durante muchos años se le atribuyó a los homosexuales solo una motivación sexual en sus encuentros de pareja, negándoles esta otra dimensión en la relación de pareja que tiene que ver con todo el ámbito sentimental en esta relación, de tanto de homosexuales, bisexuales, eh, como si solamente el heterosexual aglutinara en su relación lo que tiene que ver con la relación sexual y sentimental a la vez. Eh, con respecto a la identidad de género, yo, hay también, hoy día se habla de identidad de género más que de identidad sexual, un poco para abandonar esta reducción del género a lo que es el ámbito meramente biológico de la expresión de la sexualidad. Eh, Cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de una vivencia estable y profunda de lo que significa ser hombre y mujer, y esto puede ser concordante o no concordante con el sexo biológico con el que uno pueda manifestar desde el punto de vista fenotípico. Eh, la, y aquí ha contribuido de alguna manera el paradigma evolutivo de lo que tiene que ver, pues, especialmente con todo lo que plantea que las conductas adaptativas son las que se han ido manteniendo en el curso de la evolución del ser humano y donde se ve la homosexualidad sin valor adaptativo por el hecho de que no contribuiría a la perpetuación de la especie. Sin embargo, hay otros estudios que plantean que en realidad en muchos primates, por ejemplo, se dan conductas homosexuales después de situaciones de una gran agresividad intraespecie como un mecanismo para llevar a la comunidad a un estado de mayor calma. Entonces habría, por otro lado, también habría, si nos ponemos desde el paradigma evolutivo, también habrían eh, indicaciones en el sentido de que la homosexualidad también cumpliría un rol dentro de lo que significa eh, la perpetuación, digamos, de la especie y las conductas que permiten especialmente disminuir todos aquellos elementos disruptores de una tranquilidad social. En este contexto surge lo que se llama la comunidad LGBTI, que si hablamos de lesbianas, gay, bisexuales, estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con la elección de pareja, si van a ser del mismo sexo o del sexo opuesto.
Y además de eso, tenemos lo que, por ejemplo, las lesbianas gay son personas que se sienten mujeres, o sea, su identidad de género es concordante con el sexo que tienen biológico, pero la elección de pareja va a estar radicado en el mismo sexo. Eh, con, si hablamos de lo que tiene que ver con los transexuales y los transgéneros, habría aquí, estaría el concepto biológico. En el caso de los transexuales, eh, el concepto más claro es la persona que siente que nació en el cuerpo equivocado desde el punto de vista sexual. El transexual es una persona que siente aversión por la genitalidad con la que nació y por lo tanto eh, su, eh, su aspiración máxima es poder acceder a una cirugía de reconstrucción genital. Eh, y en este sentido también desean adecuar los rasgos secundarios a su identidad de género, es decir, con quienes ellos se identifican. Eh, por ejemplo, una mujer trans siente y vive como una mujer. Eh, los transgéneros no sienten esa versión, por lo tanto, no son personas que van a someterse a la operación. Eh, los intersexuales son aquellas personas que eh, nacen con características sexuales de ambos sexos. Generalmente al nacer se les atribuye el sexo que, legal, digamos, el sexo registral, eh, que parece que pareciera prevalecer, lo cual no necesariamente es lo que va a corresponder más tarde en la evolución eh, psicológica y social de la persona. Eh, También hay alguna confusión muchas veces con lo que tiene que ver con el transformismo, que son las personas que se visten con, del, con, con características del sexo opuesto, pero generalmente el transformismo está asociado más a una manifestación artística que a una realidad psicológica de tipo homosexual. Eh, el transvestismo es otro concepto que también está inserto en este ámbito, pero también son personas que que se visten con ropas del sexo opuesto, eh, pero ahí hay un deseo de vestirse para, de manera a ser más concordante con el sexo con el cual sienten una cierta identificación. Eh, por ejemplo, Lemebel era una persona que hacía bastante travestismo, eh, y que de alguna manera esta como exageración que hace el MBL de todo lo que tiene que ver con la loca y la hace irrumpir en el espacio público, es como cuando se necesita producir cambio en la sociedad y que se necesita este tipo de personas que logren tener una bandera de lucha súper clara y súper inequívoca. Eh, bueno, en este contexto, como les decía, de lo que ha sido la evolución en la aceptación de la diversidad sexual, hoy día dentro de lo que es el DSM, que nos habla de la disforia de género, eh, nosotros al hacer el diagnóstico de disforia, hay dos elementos clave que juegan para hacer este diagnóstico, que tiene que ver con la incongruencia entre el sexo que se tiene biológico
y el que que uno siente, el que se le ha asignado, digamos, biológicamente y el que uno siente, y donde nosotros tenemos algo. Y en el deterioro social y en todo lo que, en las áreas del funcionamiento del sujeto que implican este sufrimiento, eh, y es a partir de ese sufrimiento en el cual nosotros vamos a trabajar, eh, porque cómo la persona tiene. Jacqueline, creo que, no sé si a ustedes también les pasa, pero a veces se pierde el audio. Sí, se está perdiendo ya que la última parte, si la puedes volver a repetir. Ahora no te estamos escuchando, o al menos yo. Ahí te vuelvo a ver que parece que se cayó. Sí, estás muteada ya que. Estás muteada ya que. Sí, ahora. Tengo un problema Ahora acá. sí. Sí. Yo advertí que siempre se me caen las presentaciones. Y hoy día, Ya que, perdón, retoma un poquitito de antes que no se te escuchó, lo que lo estaba anterior. hablando al final con respecto a lo que tiene que ver con el cómo nosotros estamos llamados a trabajar en la diversidad sexual por el tema del sufrimiento, cómo este sufrimiento eh, se traduce en una necesidad de atención, eh, donde uno va ayudando a caminar a una persona que eh, el sufrimiento muchas veces parte de un contexto familiar y va siguiendo en el camino de la escolarización y más tarde en todos los ámbitos de funcionamiento de la persona, donde hay este cruce entre la experiencia individual, la construcción psíquica y el contexto social en el cual se va desenvolviendo. Y en ese sentido, el trabajar desde una perspectiva de género, en un enfoque de género, es entender que el ser humano se moldea eh, en un contexto de interacciones sociales de acuerdo a lo que esa sociedad va a entender como masculino o femenino. Yo voy a ser, lo femenino se va a expresar también de acuerdo a ciertos condicionantes sociales. Y en este sentido, la manifestación externa de lo que es lo femenino o masculino va a estar determinado también en un momento determinado. O sea, en los años 60 era mal visto por muchas personas que ya en esos momentos ya estaban bastante avanzada de edad, que encontraban una aberración que las mujeres se vistieran con pantalones, porque era un atentado contra la diferenciación que significaba. Entonces, el pantalón era algo, un elemento que era atribuible a lo masculino. Hoy día nos parece ridículo, pero así fue, digamos. Entonces, la perspectiva de género significa el cómo yo integro la comprensión de los roles que eh, desempeña la persona, eh, y cuando esos roles, y cuando se hace problemáticos, cuando esos roles han significado el no acceso a ciertos bienes o servicios, donde la inequidad se instala por el solo hecho de ser hombre o ser mujer, donde no puedo cumplir ciertas funciones sociales porque se me considera que no soy apta o no desarrollo las capacidades en función de ciertas también, y aquí se entrecruza la falta de oportunidades y por lo tanto la falta de desarrollar ciertas capacidades. Incluso hay una autora americana que habla
machismo benevolente, este hombre que le dice, mijito, usted no haga eso porque usted no puede. Cómo uno se va instalando en el no poder, en este techo de cristal, que se habla de cómo yo no accedo a ciertas oportunidades por el hecho de ser mujer. Y si lo vemos en el ámbito de lo que es la atención clínica, la atención en salud, no todo el mundo se enferma de la misma manera. Y si lo vemos desde la perspectiva de género, los hombres y las mujeres nos enfermamos de maneras distintas, enfrentamos factores de vulnerabilidad diferentes, manifestamos la enfermedad de manera diferente, buscamos la ayuda de manera distinta, y hay sesgo en la atención, y si lo llevamos al sesgo en la atención a la diversidad, los sesgos también van a estar presentes en el momento que se atienda a un homosexual o a un transexual, porque en la atención no solamente está la persona que especialista en salud mental que está haciendo la atención, sino que está la secretaria, está el auxiliar, están otras personas, digamos, que a lo mejor no tienen una conciencia de que en la atención que pueden brindar hay discriminación por ese sentido, porque nosotros siempre estamos manejándonos en las relaciones con los estereotipos que hemos construido. Si bien los estereotipos tienen un carácter social que es importante, nosotros nos permite comunicarnos de manera más fácil, digamos, más simple. También son contenedoras de prejuicios, y los prejuicios esos sí que son individuales. Y el prejuicio nos hace enjuiciar antes de poder tener la experiencia. Entonces, si bien nosotros siempre nos vamos a mover en códigos de ética, a veces no es tan evidente el poder trabajar desde la aceptación de lo que es la diversidad, y por lo tanto el tener en presente de que tenemos que enfrentar desde esta perspectiva de la diversidad, el poder integrar y tener presente en la atención todos aquellos factores que constituyen presiones excluyentes para poder integrar la diversidad dentro de este continuo que significa la inclusión social. Para poder enfrentar lo que significa el dolor de ser otro, de la otredad. Sí. Bien, parece que me excedí un poquito. Bien, muchas gracias. Ay. Muchas gracias a ti, Cintia, por tu exposición. Vamos a dar el pase ahora, Jackie. Vamos a dar el pase a Cintia ahora, así que Sí. viene. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor, cuando la esté compartiendo? ¿Se ve? Sí, se ve súper bien, Cintia. Gracias. Muy bien. Bueno, yo soy Cintia. Buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros, compartiendo en este espacio. Yo les voy a hablar, voy a hacer un breve acercamiento a otro aspecto que también nos hace diversos como humanos, que se trata del tema de la inmigración, el movernos a través de distintas culturas, a través de distintos países. Bueno, los flujos migratorios han permitido el contacto entre personas de distintos contextos, así como también de distintas tradiciones y culturas, lo cual produce cambios en la vida de las personas que migran. Y no solamente en la vida de las personas que migran, sino que también en las propias comunidades que reciben estos cambios. Este proceso de cambio
que se produce en individuos que proceden de distintos lugares y cuando entran en contacto con otros individuos, este proceso recibe el nombre de aculturación, ¿ya? Esta aculturación, este proceso de aculturación, produce una serie de transformaciones internas en la psique de la persona que migra, que se mueve de un lugar a otro, y también produce una serie de cambios a nivel conductual, en cómo expresa su conducta, al entrar en una cultura diferente de su propio origen. Estos cambios, como mencionaba antes, no solamente se producen a nivel psicológico desde la perspectiva de la persona que cambia de un lugar a otro, sino que también cambia a la propia cultura a la cual llega a vivir. También en la expresión de la propia cultura de ese país. Con respecto al panorama actual en nuestro país, las personas extranjeras residentes en Chile aproximadamente bordea el 1,5 millones de personas. Esto data el 31 de diciembre del 2019. ¿Quiénes son los que más emigran? ¿Quiénes son nuestros vecinos que llegan con mayor frecuencia? Venezolanos, con un 30,5%, Perú, como ahí indica, 15,8%, haitianos, colombianos y bolivianos. Migrante, emigrante e inmigrante son tres formas válidas y correctas para hablar del mismo sujeto, es decir, la persona que deja un lugar para establecerse en otro, ¿ya? Migrante en este caso es un sujeto que abandona el lugar en el que habita y que llega a otra parte para radicarse y constituir su hogar en él. Con respecto al emigrante, sería aquella persona que migra, aquella persona que se traslada del lugar donde tiene establecido su hogar como para establecerse en otro. Y el inmigrante es la persona que deja su país natal y se va a otro para radicarse a él. Como decimos, son tres formas para referirse a la misma situación. Sobre la aculturación. A nivel psicológico, como estamos en el marco de la salud mental, la aculturación involucra una serie de actitudes, valores, nuevas habilidades sociales, nuevas formas de comportamiento y cambios en lo que refiere a la pertenencia a un grupo y el ajuste a nivel psicológico a un ambiente diferente, en la forma de adaptarse a este nuevo ambiente. ¿Qué pasa? Que puede darse el caso, y es frecuente de hecho, en las personas que migran, que de repente las demandas de adaptación al nuevo contexto pueden exceder las capacidades de la propia persona que está migrando, ¿ya? Cuando las capacidades de adaptación les superan, esta persona no se puede adaptar a esta nueva situación, es lo que se llama el estrés por aculturación, y esto está vinculado a una serie de cambios psicológicos. Estos cambios psicológicos producen una disminución y se ve profundamente repercutido el propio bienestar mental de la persona, la salud mental. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se manifiesta esta disminución en la salud mental? Se presenta con trastornos ansiosos, trastornos depresivos, muchos sentimientos de marginalidad, aumento de trastornos psicosomáticos y confusión de identidad o problemas disociativos. Este estrés por aculturación depende también a su vez de dos variables. Una dimensión súper importante es la percepción que tiene esta persona que migra, es decir, cómo percibe que es recibido en este nuevo contexto al cual va a vivir. En ese sentido, las redes de apoyo son fundamentales. La presencia de redes de apoyo influye positivamente en este proceso de aculturación. Así como también las características del país anfitrión, los servicios que dispone este nuevo país. Por otra parte, la otra dimensión que influye en la presencia o no de este estrés por aculturación serían las características de los propios individuos, es decir, sexo, edad, educación previa, manejo del lenguaje al país que va a vivir, capacidades propias y capacidad de superar nuevos retos.
Todos estos elementos en sí son distintas variables que pueden influir en que esta persona sufra o no este estrés por aculturación. Bien, ahora les quiero hablar sobre la inmigración como determinante de un posible problema de salud mental. Para comprender la relación que existe entre el proceso migratorio y el desarrollo de problemas de salud mental, hay que tener en cuenta múltiples variables. No se puede explicar a través de solamente una dimensión. Y la manera en cómo se articulan estas distintas dimensiones será un factor predictor a la hora de tener o no un problema de salud mental ese sujeto que está migrando. Bien, los primeros factores que hay que tener en cuenta son los que están presentes en lo que se llama la etapa de la preinmigración, es decir, cuando esa persona se encontraba en su lugar de origen. ¿Qué puede influir? Primero, las características de la personalidad de esa persona, habilidades para enfrentar problemas y situaciones de estrés, la condición forzada o no de migración, es decir, si es voluntario el proceso migratorio, y por último, si la inmigración está bajo condiciones de persecución. Esto adquiere especial importancia en personas, por ejemplo, que son refugiados políticos. Luego, tenemos los factores que tienen que ver con el propio proceso de emigrar. ¿Cuáles serían estos? Primero que todo, la intensidad de los sentimientos de pérdida y la culpa. Luego, el apoyo, las redes de apoyo que pudiera o no tener durante el proceso migratorio. Y finalmente, la presencia de un cuadro de estrés postraumático que podría manifestar esta persona. Ahora, con respecto a los factores, a las variables que están presentes en la etapa post-migración, es decir, cuando esta persona efectivamente llega al nuevo país, ¿cuáles son los elementos que habría que tener en cuenta? Primero, el shock cultural. ¿Qué tanto irrumpe con la cultura previa de esta persona? Luego, el conflicto cultural, de qué manera mi cultura se puede poner en contradicción o qué valores se pueden chocar con ese nuevo lugar a donde voy a vivir. Fundamental, las dificultades del lenguaje. Esto puede favorecer, evidentemente, o entorpecer significativamente el proceso migratorio. Luego, las discrepancias entre lo que esa persona esperaba con lo que finalmente se produce. Ahí muchas veces hay un rango muy, muy distinto entre lo que uno creía que iba a pasar y lo que finalmente pasa. Otra vez, el apoyo social es importante en todas las etapas del migrar, así como también evidentemente las condiciones socioeconómicas. No es lo mismo migrar bajo una condición de legalidad y tener un entorno protegido con trabajo, acceso y accesos que no tenerlo, y la discriminación o xenofobia que puede existir por parte de la nueva sociedad a la cual esta persona iría a vivir. Bueno, todos estos elementos que hemos mencionado pueden dar lugar a, digamos, a algunas alternativas, algunas combinaciones posibles que también inciden en el bienestar y en la propia salud mental de esta persona que cambia de lugar donde vive. Bien, estas 4 modalidades serían las siguientes. Primero, la primera posibilidad que podría tener esta persona sería adoptar una modalidad de asimilación de la nueva cultura. Cuando pasa esto, la persona, digamos que adopta la cultura del lugar donde va a vivir y digamos que deja atrás su propia cultura, la asimila por completo. Otra opción es la integración, en que el sujeto, como bien su nombre lo indica, mantiene su cultura de origen, pero también se adapta a la cultura del nuevo país anfitrión, hace como integra ambas culturas. Con respecto al tercer marco,
sería la marginalidad. En este sentido, las personas pierden la cultura tanto de origen como tampoco adoptan la cultura del país anfitrión, ni lo uno ni lo otro, se margina de la cultura. Finalmente, está la condición de segregación. En la segregación, la persona inmigrante no pierde su cultura de origen, la mantiene y lo que adopta es conductas y manifestaciones de discrepancia y de rechazo hacia el lugar donde está viviendo. Esto también pasa bastante. Bueno, hay en el marco de salud mental e inmigración, hay un fenómeno que se ha estudiado bastante en estas personas que emigran, que recibe el nombre de duelo migratorio. El duelo migratorio es, como su nombre indica, un proceso, un duelo que experimenta la persona que emigra, y dependiendo de la manera en que esta persona elabore ese duelo, será un factor predictor de desarrollar sintomatología psicopatológica o no. ¿Cuáles son estos componentes del duelo migratorio? La pérdida del contacto con los familiares y los amigos, la pérdida de la propia lengua nativa, así como de la cultura de referencia de esa persona, la pérdida de los paisajes, los olores, las luces, la tierra que tenía esa persona. Pérdida del estatus social, esto también pasa bastante. Pérdida del contacto con el grupo étnico de origen, así como pérdida de la seguridad e integridad física. Como hemos visto, este proceso migratorio comprende grandes cambios a nivel psicosocial y esto evidentemente repercute en la salud mental de estas personas que emigran. Y depende de todos estos antecedentes que hemos ido mencionando, que nos hemos ido aproximando, en que la salud mental de una persona pueda verse o no perjudicada.